Decía, muchas gracias, Nora, un placer. Lo primero es ubicar al investigador en su tarea. No existen estrellas solitarias. Es decir, la investigación es una empresa colectiva. Cuando yo hice mis estudios de maestría, hace mucho tiempo, trabajé en una tutoría directa con un gran investigador. Ese es un modelo muy caro. Es una tutoría en la cual el tutor juega un papel relevante, pero tiene que dar el espacio de libertad para que el estudiante pueda desarrollarse. En física, ese es un modelo muy común. En el doctorado se repite, con la diferencia que en el doctorado el equipo de investigación era un poquitito más grande. No son grandísimos, pero más grandes. Pero nada se hace solo, todo se hace en comunión. Y uno entra como, si quiere, el último de la fila, el estudiante de doctorado, pasa su candidatura y su candidatura de doctorado es su examen de calidad, digamos, como investigador, para que lo autoricen a ser candidato a doctor. Pero lo hace dentro de un equipo en el cual el investigador, el estudiante no lleva la voz cantante, sino que es una esponja que va a absorber la metodología que se sigue. En ciencia básica, pues hombre, no existe, por lo menos en el modelo que yo conozco, cursos de investigación, sino que usted va al taller directamente con su equipo. Es como que usted fuese un artesano de la ciencia. Va a aprender cómo lo hacen ellos. Y en el camino le dicen, le hace este artículo y ahí usted lee parte, pedazos de metodología, pedazos de la ciencia pura y va armando su su acertijo, lo va armando usted de acuerdo a su problema. Pero no se casa con que este es el libro de metodología y así lo vas a hacer, sino que esta es la literatura que se está moviendo en este momento en el campo en el cual estamos trabajando. Y eso lo reproduje yo con varios estudiantes de la maestría en física, porque cada estudiante es un caso diferente y el tutor tiene que adecuar su asesoría al caso que representa ese estudiante. Doctor, ¿Sí? y en el caso como científico, como investigador, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué métodos ha utilizado? ¿Cómo escoger? Decir, eso es lo que en física se usa el método cuantitativo. Ah, exacto, sí. Correcto. Esa clasificación, hay que tener cuidado con casarse con clasificaciones. El enfoque de investigación cualitativa es un enfoque muy joven, muy reciente. Nació fuertemente en las ciencias sociales y no en las ciencias naturales, y viene de la década de los 60 en adelante, 70, un par de trabajos en sociología. Los antropólogos lo hacían de manera empírica. En educación entra un poco tarde, los años 70, 60, 70 empieza a agarrar forma. Hay un par de trabajos famosos en investigación cualitativa, cuando se da la teoría fundamental, por ejemplo, en cualitativa, y hay varios métodos que van de clasificaciones de los que ponen 4 metros, 5 metros, hasta los que dicen que hay 50, o hay tantos métodos como investigadores hay. En las ciencias naturales, particularmente en la física, el tema epistemológico ahí es muy duro alrededor de qué significa medir. Y una visión positivista, fuertemente basada en la observación, tuvo un gran auge y ha tenido muchas revisiones. La visión cualitativa, más utilidad le han encontrado, no es que no es útil, pero más desarrollo ha tenido en las ciencias humanas. Porque usted sabe que en las ciencias humanas usted trata de ir a ver
el comportamiento de las personas. No es que usted va a ser un psicólogo o un antropólogo, sino que usted va a ir a leer escenarios naturales, va a ir a leer, a interpretar, pero no a crear. En el caso de las ciencias naturales, la observación de la naturaleza es muy importante con el propósito de buscar patrones. En el caso de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, el investigador cualitativo no se debe casar con patrones, sino que debe ir a entender nada más, a entender. Pueda que haya patrones, pueda que no los haya. Entender y ver causas, ¿verdad? En el caso de las ciencias naturales, los patrones juegan un papel fundamental, pero no lo son todo, ¿verdad? Y en ambos enfoques, lo cualitativo y lo cuantitativo, al final hay que cuidar cuáles son las evidencias que uno está encontrando, sin caer en la trampa de que evidencia solo es lo que se observa. Esa es una forma de sacar evidencias. Volviendo a los métodos, cuando yo trabajo con mis estudiantes, y si me toca asesorar alguna tesis o yo tengo interés particular en preparar una clase, yo tengo que observarlos a ellos, entenderlos, que no es lo mismo que chinearlos, Claro. ¿verdad? Sino poner en contexto el escenario en el cual yo voy a enseñar, sin sacrificar la, no rigidez, sino la solidez del criterio que voy a utilizar al momento de tocar un tema de física, porque es mi campo, o de educación. Entonces, lo cualitativo ahí juega un papel fundamental. Y tengo varios ejemplos. Entonces, en mi vida, yo como educador, me alimento mucho de vertientes cualitativas. Como físico, ahorita que cuando usted me estaba preparando una clase, pienso mucho, ¿verdad?, en la consistencia de los planteamientos científicos que voy a hacer. Hay ahorita varias polémicas en ciencia. Cambio climático es una de ellas. Todavía la teoría de la evolución es otra, ¿verdad? Astrofísica es otra. El alumno ya tiene en su red de creencia algunos patrones ya establecidos, y dice esta profesora Nora que me va a dar a mí la clase de biología de evolución, le voy a contestar de acuerdo a lo que ella quiere oír, ¿verdad? Pero yo sigo creyendo que esa teoría sigo sin creer en esa teoría y que las evidencias pues son cuestionadas. Y lo estamos viendo con la vacuna ahorita, ¿verdad? Donde una fuerte cantidad de personas se van por la pseudociencia y no por la ciencia. Entonces, usted tiene que estar consciente que esos escenarios existen y metodológicamente debe trabajar para poder llegar al estudiante sin imponerle la verdad suya, sino abriendo las vertientes de razonamiento que puedan tocar su red de creencias. La red de creencias es una cosa fundamental. La teoría de Quine, un matemático epistemólogo de Harvard del siglo pasado, desarrolla bien esa idea. Si usted no llega a la red de creencias, su clase es un paseo por la cabeza del estudiante. Entonces, en mi experiencia, cuando he trabajado con físicos, yo entiendo que metodológicamente hablando, no nos casamos con un libro texto, no sabemos que en todas partes del mundo la forma más eficiente de formar un doctor es la tutoría de asesoría directa en función de su problema y en función de sus capacidades. Y la metodología no se le dice esto se hace de esta manera siempre, sino aquí está Armando Uceda que hizo este trabajo haciendo estos cálculos. Y aquí está Juan Pérez que con un enfoque diferente llegó a la misma conclusión haciendo estos otros cálculos. Entonces,
En física hay dos vertientes muy fuertes, la vertiente experimental y la vertiente teórica. Yo estudié física teórica, pero en medio de esas dos vertientes, el desarrollo de la tecnología nos abrió una tercera vertiente que sirve a los teóricos y sirve a los que hacen experimentos, que es el enfoque teórico, el enfoque experimental y en medio una gran columna que es la ciencia computacional, ¿verdad? Entonces yo hice ciencia computacional realmente, ¿verdad? Trabajé en teorías de mecánica cuántica aplicadas al estado sólido, pero no hice experimentos. Hice simulaciones, modelaciones numéricas fuertes. Sin embargo, tuve en mis estudios, obviamente, que entrar a un laboratorio y hacer una pasantía en un laboratorio y todo. Y había otro grupo de compañeros que estaba dedicado a los experimentos y que hacían algún tipo de simulaciones, pero no era su tarea fundamental. Entonces, aquí tiene entonces tres metodologías distintas, ¿verdad? La componente fundamental actualmente es la de la ciencia computacional, porque la capacidad que ha dado el desarrollo de la tecnología es la capacidad de manejar grandes cantidades de números que antes no podíamos, ¿verdad? En conclusión, doctor, con los ejemplos que nos ha dado o me ha dado, yo puedo entender que no me puedo casar con un método que depende del objeto de estudio, del grupo con el que voy a Totalmente trabajar, de acuerdo. de mi objetivo que yo busco y que tengo un abanico variante, así como me da ejemplos de la física, ¿no? De métodos, bueno, de todas estas teorías que he hablado, pero al fin, en esencia, todas buscan lo mismo, pues, o sea, todo depende de mi búsqueda, mi objeto, mi pregunta, mi búsqueda de esa respuesta, la que yo debo de retomar y valorar, y sobre esa voy a sopesar en mi proyecto, por ejemplo, educativo, de cuál es la que más es correcto, se adecua a lo que yo busco. Y puedo también descartarla porque hay métodos que me permiten hacerlo. Es correcto. Pero también hay otro elemento en la metodología, y es que mucha gente se hace la pregunta inapropiada, diría yo, de si son mejores los métodos cualitativos que los cuantitativos, porque los numeritos hablan, ¿verdad? Esa no es la pregunta correcta, creo yo. Un método le puede ser útil en una circunstancia más que otro, y puede ocurrir lo contrario también. Entonces, lo primero que usted tiene que entender es cuál es el problema. Usted no debe tener un método para buscar un problema, sino un problema y después buscar una metodología para atacar ese problema.